común, muchas. Y luego hay gente que lo pasa mucho peor porque no tiene contexto de apoyo, que es casi más duro que la enfermedad, es tener quien te mire, quien te mime, quien te cuide. Cuando a uno le dicen que tiene cáncer, en el caso tuyo leucemia, sí. ¿Qué se le pasa por la mente? Todo. Se pasa todo. Se pasa que te mueres, se pasa que hay sanidad, se pasa que hay vida eterna, se pasa todo. Todo se pasa por la cabeza. Es una cafetera tremenda, ¿no? En algunos casos como el mío, se arregla un poco hablando, porque yo de todo me consuelo hablando, y otros llevan la procesión por dentro. ¿Suele haber esperanza en momentos de tanta dificultad? Ahora está estudiado que eso es un proceso que no es lineal, sino que es un batiburrillo, ¿no? Que se mezclan los momentos de esperanza, los altibajos, hay que aprender a tener paciencia con uno mismo. Yo esto lo comento con muchos en el hospital que están ahora en un momento malo. Hay que tener paciencia con el propio miedo. No simplemente tener paciencia con el prójimo, con los hijos, con la suegra. No, hay que tener paciencia también con los miedos que uno tiene, ¿no? Eso claro. Está bastante estudiado. Ahora la psicología y la neurología, todo eso, es una maravilla los avances que tiene. Hablaremos a lo largo de la entrevista, pero es complicado decirle a alguien que ya todo el mundo sabe que va a decir adiós, no te preocupes, tranquilo, venga, vamos, lucha. Eso va a ser complicado, ¿no? Normalmente hay que escuchar más. Ahora estamos haciendo un curso con el profesor que lleva este tema en Tenerife online, un curso magnífico organizado por la Pastora de la Salud Diocesana, y yo creo que la palabra que más se ha repetido es escucha. Yo creo que no estamos en los tiempos del paternalismo. Ha trabajado mucho en esto muy bien una asociación que es fuerte aquí en nuestra diócesis, que es la Frater. Ha trabajado mucho contra el paternalismo y ahí hay que valorar mucho la escucha. El enfermo tiene situaciones duras, no solo en Víctor Frank y estos famosos, en cualquier ser humano las situaciones duras generan también resortes de respuesta. Y ahí lo más importante es escuchar. Y las palabras desde arriba sobran todas, absolutamente todas. En cualquier duelo, yo conozco más el duelo perinatal, pero cualquiera que estudie un poco el duelo, normalmente las palabras estorban. Claro. Como saben, Eugenio es capellán uno de los capellanes del hospital insular. Bueno, te invito a todos los oyentes a hacer un Vía Crucis. Todo el mundo sabe que el Vía Crucis es el recuerdo y la rememoración del camino que Jesús de Nazaret hizo desde el Jueves Santo, desde terminar el Jueves Santo hasta el Calvario. Para los cristianos, ahí no nos terminó todo, sino todo lo contrario, pero la Iglesia ha institucionalizado que el Viernes Santo se dedique fundamentalmente a la cruz, y el Vía Crucis, digamos, que es la estrella, por decirlo de alguna manera, de estos actos. Así que, Eugenio, vamos allá con esas 15 estaciones y vamos a intentar buscar y poner alguna imagen actual a todas y cada una de ellas. El Huerto de los Olivos, digamos que la primera estación es que Jesús ora en el Huerto de los Olivos. Para quien no lo sepa, recordamos que Jesús pues se retira de sus compañeros que le acompañan después de la cena y Jesús siente miedo. Ahí Jesús, dice el texto bíblico, que suda gotas espesas de sangre. Momento quizás de abandono y de soledad, ¿verdad, Eugenio? Claro, el domingo teníamos este salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que tanto escandaliza a mucha gente. Pues sí, no es... hay un texto muy sugerente de León Felipe que dice que la blasfemia puede ser una oración, ¿no? Entonces a veces nos pensamos que la oración sea una cosa ñoña. Ahora está muy de moda una oración que hasta autores conservadores la están criticando. Muchas de las oraciones que hay en torno a la adoración la están criticando del sentimentaloide. Esto hay mucho, claro. Pero la oración de Jesús es una oración que llega a sentir angustia. Entonces, yo en este caso, hablando del hoy, de la actualidad, pienso en estas mujeres que están cuidando ancianos aquí y en Europa. Que hay muchas. Que hay muchas. Pero he tenido una que vino a pedirme el funeral por su padre, al que no había podido ir a atender a Colombia.
¿Cómo será la oración de estas mujeres? ¿Tú te imaginas la angustia en su oración de una persona que cuida a un anciano que no para conoce? Que la señora o la señorita a veces tenga trabajos de lujo para que sea la directora del Banco Santander y cuida a un anciano aquí, padre de otra mujer, y no puede cuidar al suyo hasta el punto de que puede no poder llegar a ir al funeral, no a cuidar ni al funeral? Entonces, por decir un caso, ¿no? Pero hay muchos. Mucho, pero son oraciones muy verdaderas. ¿Alguno pensó en algún momento cómo es posible que Jesús le eche en cara a su Padre, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Claro. Complicado. Vamos con la segunda estación. ¿Cuántos Judas hay en la vida? La segunda estación dice Jesús es traicionado por Judas, es arrestado Jesús, ¿no? Sí. Acordémonos de esa imagen, Jesús también en el huerto de Getsemaní con sus compañeros, con los apóstoles, y en esto dice el texto, llega Judas con un tropel, etcétera, etcétera, y le da un beso. ¿Cuántas traiciones hay hoy en día, verdad? Todas, la tuya, la mía también. Hay un tipo en proceso de canonización ahora, Guillermo Rovirosa, que escribió un texto que dice Judas soy yo. Entonces es bastante claro que en Judas hay más que un problema de dinero, seguramente no es un tema económico. Ahí es un asunto de querer ser cada uno el mejor, ¿no? Ser el que dirige un poco la historia, ¿no? Entonces se dijo esto, ¿no? Judas soy yo. De todas formas, yo creo que hoy la traición casi se ha convertido en algo habitual, ¿no? Siempre ha sido. Lo que pasa es que a lo mejor en otro tiempo no nos enterábamos tanto, claro, o lo que fuera. Pero hoy en día el engañar a otro, el pisar al otro, como algo normal, como... Y deja la secuela de la desconfianza. Te crees que igual que has recibido tal traición, puedes volver a recibirla de otro. O sea, la traición siempre está ahí como una espada de Damocles que está haciéndole mella a la amistad. Yo creo que no hay más salida que la que propone este mismo autor, Rovirosa, que hay que hacer pandilla de amigos. Hay que hacer pandilla de amigos de forma que cuando se ha cultivado la amistad, la traición es más complicada. Por cierto, para quien no lo sepa, Rovirosa es el fundador, entre comillas, de la OAC, ¿no? Sí. Claro, sí. De la Hermandad Obrera Cristiana. Yo creo que es mucho más que eso. O sea, es un personaje, así como hay otros que fuera de su grupo no tiene significación ninguna, pero Rovirosa tiene una originalidad que lo hace útil. De hecho, yo conozco mucha gente que le seduce una forma de pensar original, abierta, muy laical, muy eclesial a la vez, muy mística, tiene una mística. Llegar a decir Judas soy yo, un abad de Montserrat lo comparó con San Agustín. No dice cualquiera Judas soy yo. Bueno, y el además... Papa Francisco no dice Judas soy yo, y es un santo. Claro. Pero hay que tener una mística para identificarse con Judas. Yo creo que todos tenemos un poquito de Judas, claro. ¿no? Todos alguna vez hemos dado un beso. Yo no sé si con la intención de traicionar, claro, pero que a veces, sin tener esa intención, ha llevado a la traición. Es la obsesión con el propio plan. Judas tiene una obsesión con su propio plan. Él cree en una forma de ser Mesías. Jesús no la cumple y él le provoca. Provoca a Jesús porque cree que él sabe más que Jesús. Claro. Y eso, bueno, pues nos pasa a todos. Y también hay muchos Judas en la iglesia. También, claro. Donde si no. Te voy a invitar a escuchar una canción que probablemente los oyentes la conozcan. Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestir así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar
que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú, mira hacia adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Tercera estación, Jesús es condenado por el Sanedrín. Dice Loquillo: llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo, al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Claro, es que el asunto este del Sanedrín es interesante porque los fariseos no eran gente mala, era gente que daba el 10% de su dinero. No todos damos el 10% de nuestro dinero al cepillo del templo, ¿no? A ver si resulta que ahora, Eugenio, la mitad de los personajes que salen en La Pasión son buenos. Todos, prácticamente, todos somos tú lo has dicho antes, todos tenemos algo, claro. Todos somos un batiburrillo de sentimientos, de traiciones, de amor, de donación, de bienaventuranza. Todos tenemos un poco todo, ¿no? Entonces este Sanedrín es curioso, ¿no? Porque se cree que va a salvar a Dios. Es que condenan a Jesús por salvar a Dios. Entonces es muy interesante para nuestro propio comportamiento, porque nosotros a veces hay gente muy leída que piensa que ya no puede haber Viernes Santo, ya hubo una resurrección. Históricamente hay una resurrección. ¿Qué hacemos volviendo al Viernes Santo? Pues volvemos al Viernes Santo porque hay Viernes Santo. El día de Viernes Santo, dijo alguien, es el día más largo en la historia de la humanidad. Lo normal entre nosotros, yo digo en mi barrio, entre mis vecinos, en el hospital donde yo me muevo, en mi familia, lo normal es que hay Viernes Santo, hay mucho sufrimiento, hay toneladas de sufrimiento, el mío, el tuyo, el de los niños, el de las mujeres, el de los ancianos, el de los hombres del trabajo. Es que lo cotidiano es el sufrimiento. Y por eso Viernes Santo. Para quien no lo conozca, el Sanedrín era el Congreso de los Diputados de la autoridad religiosa judía. Nuestra sociedad hoy en día, Eugenio, señala mucho con el dedo, condena mucho. Sí, continuamente. Sí, hay mucho estigma. La sociedad tiene estigmatizados a los enfermos mentales, a las prostitutas, al diferente. Yo creo que hemos mejorado, Hemos mejorado, no decimos maricón, ¿ya? Yo he dicho maricón hace 20 años, pero ya no decimos. Creo que insultamos menos, creo que hemos mejorado. Cuando yo era niño pude ver personas con discapacidades físicas que se les llamaba inválidos. O subnormales. Hoy no hace falta ser Felipe Bermúdez para que no digan inválido. O sea, Felipe dice personas con discapacidad, ¿no? Hay gente que está más informada, ¿no? Pero no podían salir de casa. Pensaban que las dificultades físicas, las discapacidades, las minusvalías, como se le quiera llamar, pensaban que era una condena de Dios. Pero eso en el año 1970... como en tiempos de Jesús, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Entonces, eso creo que ha mejorado. Pero hay mucho estigma. Un preso es difícil que encuentre trabajo al salir de la cárcel. Tenía un problema. Ha pagado, entre comillas, por lo que ha hecho. Pues no encuentra trabajo. Mira, ¿tú por qué tienes aquí 5 años de vacío, sin trabajo? No, es que he estado preso. Ah, ya te llamaremos. Y no lo llaman nunca. Estigma, hay mucho estigma. Yo creo que todavía hay mucho problema, que tiene razón el feminismo, mucho, creo. Pero va avanzando, hay menos machismo que hace 20 años, y así tenemos que seguir avanzando.
Yo recuerdo hablar, precisamente cuando has mencionado los inválidos o normales, yo recuerdo gente que cuando tenía en una familia pues un chiquillo con discapacidad, había alguno que decía, y vale más que Dios se lo lleve. Claro, sí, Como si eso estorbara, ¿no? Como si la sociedad sigue ahí apuntada. Hoy el drama es que se toma la decisión de que no llegue a nacer. Por ejemplo, claro. Pero ahí hay que pensar, yo creo que sobre todo en un contexto social que sabemos que para estas personas la vida es muy difícil. Sí. Cuarta estación, Jesús es negado por Pedro. Pedro, un tío farruco, un tío bravucón, un tío, pero probablemente noble. ¿Cuántos Pedros en la vida, Eugenio, hay hoy en día que niegan 1, 2, 3, 18 veces a Jesús? Yo creo que la actitud nuestra generalmente es esta, ¿no? La belleza de la experiencia de Pedro es que pide perdón mediante unas lágrimas. La diferencia entre Judas y Pedro son unas lágrimas. Entonces yo creo que tiene belleza que las personas queremos mejorar. Eso te lo encuentras continuamente. No solo mi experiencia personal. Yo pienso que eso es frecuente, que todos queremos mejorar, lo ves cada día, gente que se reconcilia, gente que perdona, gente que quiere empezar de nuevo. Hay una cosa muy bonita. Perdona, ¿lloramos poco? ¿O no sabemos llorar? Yo creo que lloramos más que antes. Somos llorones. Antes nos daba más vergüenza a los hombres llorar que ahora. Por ejemplo. Pero desde luego tenemos una empatía, tenemos menos miedo a mostrar nuestra debilidad. Hace 15 años o 20 años, el momento de pedir perdón hasta en las preparaciones de la primera comunión era dramático. Los padres a los niños les decían las 3 cosas que nos tenían que decir a los curas. Dile que dices mentiras, que te has pegado. Y el niño venía y veías que 10 niños te decían todo lo mismo lo que le habían dicho el padre. Hoy es normal que los niños tengan experiencia de que sus padres les han pedido perdón. Esto era rarísimo hace 20 años. Entonces, como tenemos más experiencia de pedirnos perdón, padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, como hay más experiencia de pedirnos perdón, yo creo que en este punto hemos mejorado mucho. Somos capaces de pedir perdón mucho mejor. De hecho, había una frase muy común, los hombres también lloran, ¿no? Sí. Los ricos también lloran, los pobres, los pobres no hacen otra cosa. Qué bueno. Bueno, quinta estación. Jesús es juzgado por Pilatos. ¿Nos lavamos mucho las manos? Todos los días. Yo creo que el personaje... Cuando hablo de lavar las manos, miramos por otro lado. Sí. Pasan cosas, no quiero entrar en detalles para no decirlo de qué barrio es o tal, pero yo muchos días tengo esta conversación, por ejemplo, con las personas, con los voluntarios de Cáritas. Estamos haciendo una gestión de la miseria, de la pobreza, damos ayudas, tal, pero a veces no nos enteramos del que peor lo está pasando, que es el que no acude a Cáritas, no nos enteramos de por qué este muchacho se ha tirado, ha intentado suicidarse, la otra muchacha tal, lo corriente. Yo lo he hablado con niños incluso. Ante el bullying no solo hay el que acosa y el acosado. Hay un montón de gente mirando para otro lado, desde la infancia. Pero pasa en el trabajo. Yo una de las cosas buenas que veo que pasa en el mundo actual, por ejemplo, son los grupos de bomberos que se han negado a, por su trabajo, ir a desahucios. Y lo están diciendo, mire, yo soy bombero, no tengo que ir a hacer un desahucio. Y así ha habido muchas otras personas. Ha habido gente, durante la pandemia, que desobedeció. Yo llevé a la radio y un Jueves Santo dio su testimonio en la parroquia, un enfermero de aquí, del Hospital de Gran Canaria, que desobedeció las normas de que no se podían despedir los familiares de los que iban a fallecer, y lo montaron de tal manera que no se puede decir mucho, pero fue relativamente frecuente algunas formas de desobediencia, porque hay un montón de gente que dice, yo no me lavo las manos. Hay un montón de gente que, sin ser su familiar, van al hospital y está en su familiar vive otra persona, y esa otra persona está sola, y atienden a esa otra persona, y le traen flores, o unos bombones, o le recargan el móvil. Es decir, yo creo que es una tentación enorme. O sea, Pilato, a diferencia de Herodes,
Pilato se da cuenta de que Jesús es justo. Y yo creo que en el fondo él quiso salvarlo, pero... Y su mujer le advirtió, es un justo, pero le mató la cobardía. Claro. Con lo cual, lavarse las manos, lo acabas de decir ahora, es sinónimo de cobarde. Normalmente sí. Hay un cura que decía que es la cobardía inteligente. Es una cobardía y una cobardía burda y hay una cobardía inteligente. Una cobardía... Hombre, lo que pasa es que el poder, claro, él temió también por perder su estatus, con lo cual... Sí. Bueno, pero como muchos hoy en día también. Claro. ¿no? Es decir, tú en una empresa, si te rebelas contra el jefe, cabe la opción de que te quedes sin trabajo. Por mucho que digas que me rebelo y no lavo las manos, ¿no? Pero bueno. Sexta estación. Flagelado Jesús y coronado de espinas. Vivimos en un mundo en el que el látigo, pues es un arma que probablemente no mate, pero deja huella. Sí, a mí aquí me llama mucho la atención que el sufrimiento, por ejemplo, de los niños esclavos, ¿no? Vivimos en un mundo con 400, 500 millones de niños esclavos. Me llama mucho la atención la forma de burlarse del poder, ¿no? ¿Por qué una corona de espinas? O sea, no te basta ya con castigarle. Claro. Tiene que tener forma de corona. Porque él ha dicho que es rey, tú le pones una corona pero de espinas, es sorprendente. Y luego, ahí es interesante ver a esa especie de clase media, ¿no? Que es el que le pone la corona de espinas, no es Pilatos. Hay soldados, no creo que fueran aristócratas. Son soldados, son nuestra clase media. Que tiene un sueldo que le permite llegar a fin de mes, pero tampoco sin demasiada floritura, pero bueno. Este es mi trabajo, y hago mi trabajo. Claro. Yo soy inspector escrupulosamente. Yo soy inspector de Hacienda, ¿qué vamos a hacerle? No, yo soy periodista, yo soy médico, sí, esto es muy... De todas formas es curioso, ¿no? Que hay veces, ahora por mencionar lo del inspector de Hacienda, es un trabajo. Sí, claro. Y que el hombre, su trabajo a veces no es lo más gratificante de la vida. Pero mira, hay una asociación de inspectores de Hacienda que está haciendo unos informes muy interesantes, muy críticos, con situaciones del sistema, con cosas injustas, con, por ejemplo, cómo se benefician de la RIC los peores empresarios de Canarias y cosas de ese tipo. Si uno quiere, en su trabajo, hay un libro muy bonito de Juan Pablo II, la colección de lo que le dijo a las profesiones en el año 2000. ¿Ah? Y a todas las profesiones tienen un lugar para el amor. Toda profesional, el artista, el sanitario, todas las profesiones, eso es mucho más interesante. Hoy he puesto un chiste por ahí, por Twitter o por ahí, que habla de el laicado equivocado cuando cree que la tarea del laico es sacar los santos en las procesiones. Pues mire, saque usted todos los santos que usted quiera, pero el lugar del laico es el mundo. Hay que transformar el mundo. Usted tiene una profesión. Usted puede ser vendedor, usted puede ser limpiador, usted puede dedicarse a lo que sea, pero tiene que ver cómo con esa profesión su alabanza a Dios es hacer el bien, transformar, mejorar el mundo. Pero eso, el concilio, que fue hace cerca de 70 años, fue clarísimo y eso en toda la doctrina de los cofrades no ha entrado más bien. Todavía. Dice la siguiente estación: hazme una cruz sencilla, carpintero, sin añadidos ni ornamentos. Que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Los brazos en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los cielos. Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los mandamientos. Sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. Séptima estación, Jesús carga con la cruz. ¿Hay alguna cruz sencilla? Yo creo que cuando se experimenta, conozco muchas personas que han descubierto que en medio, no después, porque esto es muy interesante para hablar del misterio pascual, en medio del dolor puede aparecer la luz. Por ejemplo, el duelo perinatal, ver morir tus hijos. Yo tengo una buena amiga que han visto morir la pareja, tres
de sus hijos en diferentes momentos, ¿no? Que era algo relativamente frecuente. Si tú hablas con las personas mayores de Canarias, conozco a una, por ejemplo, que murió el hijo cuando lo llevaban a Cádiz al hospital, porque aquí había los hospitales que había, y a un niño en barco a Cádiz, ¿no? Pues las personas, esta que te digo, por ejemplo, ahí parió, entre comillas, la red El hueco de mi vientre. Y dice, yo noté que tenía un vacío, pero un vacío dentro del útero, dentro del vientre, pero luego me di cuenta que también tiene un hueco la guitarra, también tiene un hueco una cueva. En una cueva me puedo proteger. El hueco de una guitarra puede hacer que suene mejor. Bueno, de hecho, sin hueco en la guitarra no suena, es otra cosa, es una caja, ¿no? Entonces, es verdad que mi experiencia en medio del sufrimiento, cuando el trasplante, fue que florece mucho la amistad. Pero he ido preguntando a unos y a otros, y en general hay casos, diríamos, heroicos, como Juan Pablo II, que dice, yo no me bajo de la cruz, pues es un poco llamativo, ¿no? Porque tampoco yo no aspiro a vivir en la cruz. O sea, pero sí que es verdad que hay experiencias de, en medio de eso, que florece como en medio del asfalto sale una flor, y se tienen otras experiencias muy hermosas. Curioso el tema de la cruz, ¿no? La octava estación, ya no sé si hay muchos, ¿no? Dice que Jesús es ayudado por el Cirineo, por Simón de Cirene. Hay muchos Cirineos en la vida. Sí, todos. Yo veo todos los días, es conmovedor ver a los nietos en el hospital. ¿Por qué? Y eso que hay veces que el abuelo estorba, o la abuela, ¿no? Yo creo que lo dirán los sociólogos, no lo discuto. Pero mi experiencia es emocionante. Todos los días ves a algún nieto que no ha ido a cumplir. Que ha ido por amor. Por amor. También hijos. Ves, la inmensa mayoría de los hijos, tengo con ellos un diálogo muy simplón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Aquí. Nos han cuidado, hay que cuidarlos ahora. Esto es lo que toca. ¿Estás cansado? Si es mayor, por ejemplo, la esposa o el esposo, ten cuidado, pon los pies en alto, no te vayas a poner tú peor. Dice, no, claro, aquí estamos. Sí, yo creo que la inmensa mayoría de la humanidad es cirineo. Y lo más interesante es que el cirineo va obligado. De forma que este Papa ha metido en la doctrina social de la Iglesia un concepto interesantísimo, que es el de amor imperado. Hay un amor que puedes hacer porque te sale, y hay otro amor muy importante, que es el del cirineo. Un amor porque te obligan. Obligado, claro. Pues no pasa nada. Si es la sociedad la que te obliga a no fumar, pues muy bien, pues no fumamos, damos todo gracias, porque no tenemos que tragar el humo. Entonces, hay un amor imperado que puede ser que se pague tales impuestos. Se puede haber un amor imperado que obligue a no tener viviendas vacías. Eso se puede legislar, no se ha legislado, pero se puede legislar. No puede haber vivienda vacía. Gallardón, que yo no soy devoto de Gallardón, se jugó el puesto proponiendo subir el IBI a la vivienda vacía. Eso es interesante. Entonces, el cirineo tiene esa experiencia. No va por gusto, va obligado, pero hay un amor imperado. Vamos a escuchar esta canción. Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo. Las luchas son inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible, es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, amor, ya lo verás.
salida que hoy no ves. Cuando te recomen los silencios y el corazón les pone precio. Maravillosa la canción de Sergio Dalma, Me das fuerza. Dice Sergio en la canción que hay que dar amor a la salida que no ves. Probablemente el Cirineo no dio ese amor a una salida que él no veía y sobre todo que a lo mejor no entendía. Primero cabreado, pues porque me tienen que obligar a mí a llevar la cruz de otros y yo no tengo nada que ver con esta historia, ¿no? Pero en el fondo es el amor a la salida que uno no ve o no entiende en un momento determinado. Claro, yo creo que estaba harto de trabajar como tantos otros, ¿no? Claro. Pero lo mismo acabo contento, ¿eh? Yo creo que sí también, sí. ¿No? Bueno, 9ª estación, Jesús encuentra a unas mujeres llorando, él las consuela. Papel importante el de la mujer en todos los ámbitos y sectores de la vida, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho, pero queda por avanzar. Es dramático, ¿no? Que siga habiendo violencia obstétrica, ¿no? Que el parto sea un lugar de riesgo, que hay quien recuerde el parto como una violación, que le han metido mano, que no le han pedido permiso. Yo creo que ahora se está estudiando que hasta toda la medicina, hasta la propia investigación, incluida la de la vacuna, tiene un corte machista, que las mujeres vuelven más por maltrato hospitalario al hospital que los varones. Yo creo que esto es una deuda y que hay que seguir trabajando por ella y no caer en la trampa de cierto feminismo burgués. Yo creo que hay que tener muy claro que el problema mayoritariamente lo han tenido las mujeres pobres y no la nieta de Franco y la presidenta del Banco Santander. Probablemente la nieta de Franco, la presidenta del Banco Santander, no quisieron nacer donde nacieron, o sí, a lo mejor sí, pero bueno, les tocó en la vida, ¿no? Sí. No, yo no le he hecho en cara a donde nacieron, vale. pero alardear de no haber trabajado en la vida no está bien, ¿eh? No. No se puede comer si no se trabaja. Bueno, y sobre todo en nuestro querido sur de la isla, donde el 70% de los trabajadores son mujeres, si no me equivoco, mayoritariamente, ¿no? Las condiciones de trabajo que probablemente a veces no sean las mejores, ¿no? Claro, eso está muy estudiado, la ergonomía, pero tener que padecer, tener que ir empastillado al trabajo, porque hay que levantar 20 edredones pues, cada día. Mire, el edredón que se lo ponga cada uno en su habitación, que es lo que hacemos la inmensa mayoría de la humanidad. En cada uno en su casa y punto pelota. Claro, y en el hotel puede pasar igual, pero levantar más de 20 edredones al día por encima de los hombros tiene daño. Claro. 10ª estación, Jesús es crucificado. Hay una imagen de hace unos cuantos años, cuando hubo un intento de salto de la valla en Melilla, un inmigrante boca abajo, que yo creo que estaba el pobre hombre pues más para allá que para acá, ¿no? Todavía seguimos crucificando gente, ¿no? Sí. Es lo más cotidiano. ¿Es la solución a algún problema? Lo que pasa es que es un negocio. El gran problema... ¿Tú crees que la muerte de otro es un negocio? Siempre. Toda explotación. Hay ahora un estudio de la Universidad de Las Palmas explicando que hay menos salud en los barrios pobres que en los barrios ricos. Todo el mundo va a decir que no quiere que eso pase. Pero si mi tren de vida, si mi dinero en bolsa depende de que otro esté explotado, estos días hay una huelga en el sur que se refiere a esto. ¿Por qué no se reparten los beneficios del turismo? Por ambición. Ese le está poniendo, ese empresario del turismo, ¿le está clavando clavos a la limpiadora? No le está poniendo clavos, pero como si se los pusiera. Si la limpiadora tiene que ir empastillada a trabajar, si a los 50 años tiene un problema de salud que no lo va a pagar el empresario, pasa a la seguridad social. Que lo pagamos todos. Claro, siempre es lo mismo. Beneficios para unos pocos y los costes de esos beneficios que los pague la sociedad. Eso es injusto. ¿Se hace con mala fe? No, pero
te acostumbras a la... Claro, el sistema está establecido de esa manera que todos aceptamos como bueno, independientemente de que no lo sea. Claro, hay unos intereses, tener piscina en casa o irte de... Esta pobre familia que se ha matado en helicóptero en Nueva York. ¿Qué coño harían viendo Nueva York desde un helicóptero en familia? Yo tengo un hermano que le gusta ir a Nueva York, tampoco va todos los días, pero no ha montado en ese helicóptero. ¿Qué porcentaje de la población mundial será un paseo en helicóptero? ¿Qué necesidad hay de ver Nueva York desde el helicóptero? Pero probablemente, Eugenio, si esta gente no hubiera muerto, no estaríamos planteándonos probablemente qué haría esta gente haciendo un paseo en helicóptero. Pero ¿qué ha sucedido? Que han tenido pues el infortunio de que el helicóptero se ha venido abajo, pero eso pasa con los aviones. Es decir, nunca cae un avión, pero cuando cae nos planteamos que las compañías aéreas necesitan una revisión. Pero mientras eso no sucede, todo funciona bien. Claro, lo que pasa es que el avión es necesario. Yo creo que hay un punto de vida turística que es completamente innecesario. Ya se busca... Lo que pasa es que el acceso al helicóptero no lo tenemos ni tú ni yo. Claro. No, el avión es seguro y normalmente es necesario. Pero claro, lo que no es necesario es que haya primera y segunda en el avión. A mí que me expliquen por qué hay asientos vacíos. No lo veo nada ecológico. Esto es verdad también, ¿no? Pero bueno. Bueno, 11ª estación... Jesús tiene un pequeño diálogo de 2 frases se llamaba Dimas, si no me equivoco, Dimas. Con el buen ladrón. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos buenos arrepentidos hay en la vida, no? Sí, yo creo que todos. El ser humano, antes había mucho miedo sigue habiendo algo de miedo cuando alguien va a fallecer con algún pecado, pero el cura de Ars le dijo a la mujer de uno que se había suicidado, entre el suicidio y el intento y la realidad está la misericordia de Dios. Entonces yo creo que aquí lo interesante para mí es el hoy. La posibilidad de que el paraíso sea hoy. ¿Cómo sería esa mirada? Claro. Esa mirada de Jesús con este hombre. ¿Qué sentirían? ¿Habría algún soldado por allí más compasivo, el que les llevó vinagre? No sé. Cuando Eugenio en el hospital entra en una habitación y, bueno, va identificado como cura, le dicen que no, por el motivo que sea. ¿Cómo se siente? Es muy raro, para empezar es muy raro. Yo normalmente pienso que son personas que han sido heridas por mi dimensión institucional. Es decir, muchos o pocos ha habido algunos abusos, ¿no? Esas personas quedan tocadas. Alguno te lo ha dicho alguna vez de alguna manera, ¿no? Y entiendo que es bastante lógico, es bastante racional sentir de por vida un rechazo si no tenemos una petición que llegue claramente de perdón institucional. Puede haber algún cabezón también, no digo que no, pero no me pasa ni siquiera una vez al mes, y yo veo todos los días a un montón de personas en su habitación, no en la capilla. Lo digo porque probablemente una de las labores de los capellanes en situaciones extremas, hablo de un hospital, una prisión, en el fondo es un poco quererle llevar un mensaje de Jesús a los Dimas de la vida, ¿no? Sobre todo en situaciones a veces muy extremas, ¿no? Sí, yo creo que queremos llevar el mensaje de Jesús, pero mira, es sintomático que la revista más importante que hay en España de Pastoral de la Salud, la de los Camilos, se llama Humanizar. No creo que sean unos acomplejados los Camilos y no quieran evangelizar. Pero la palabra humanizar significa que para el cristianismo, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, pero también desde Santo Tomás, para el cristianismo humanizar ya tiene un valor. Que las relaciones sean humanas, verdaderamente humanas. Entonces, yo creo que en el hospital a veces lo que el paciente necesita es una sonrisa, una escucha, un quitarle trascendencia a todo. Date cuenta que el médico siempre viene con noticias solemnes. Sí, entonces, a veces el gran papel en el hospital lo hacen los de la limpieza. Es el mejor psicólogo a veces. Claro. Una sonrisa, alguien que no te mira desde arriba. No te digo que el médico intente mirarte desde arriba, pero a veces lo hace. Y a veces, aunque él no lo quiera,
te ve, el paciente lo ve arriba. Y con miedo, ¿qué me vendrá a decir hoy? Y con miedo. Entonces, yo creo como capellán que los capellanes también queremos humanizar. Claro. 12ª estación, Jesús en la cruz, su madre y el discípulo amado de Jesús. Papel de una madre en la vida a veces poco valorado, Eugenio. Sí, lo más duro de... Y sobre todo en momentos de... Yo me imagino cómo estaría María viendo cómo su hijo está agonizando, además una agonía tremenda, de probablemente no de 10 minutos, sino de más. ¿Cuántas madres hoy en día ven cómo sus hijos se escapan y no pueden hacer nada, ¿no? Claro. Una de las cosas duras es ver a las madres cuando mueren sus hijos. Una madre anciana. Yo recuerdo mi abuela, cuando estuvo enfermo mi padre, de su yerno, decía que prefería morirse ella. No de una hija, del yerno también. Eso es muy frecuente, ¿eh? El dolor de las madres es frecuentísimo. Y luego está cuando los hijos se descarrían, por así decirlo, ¿no? Cuando tienen un horizonte de vida, pues algunas sufren porque se alejan de Dios, otros sufren porque tienen un mal trabajo, otros porque son víctimas de alguna adicción. El sufrimiento de las madres es muy, muy respetable. 13ª. Jesús muere en la cruz. ¿Qué significado tiene un crucificado hoy en día para la sociedad en la que vivimos? Yo creo que si tenemos los ojos abiertos, hay una lectura muy actual que dice mística de ojos abiertos. Ser místico no es cerrar los ojos, es abrir los ojos. Y viene de antiguo, no es una novedad, no es una moda. Si abrimos los ojos nos encontramos la cruz a cada lado. Continuamente está la cruz y está quien ayuda al crucificado, las dos cosas. Está la cruz del paro, hoy tenemos una cruz muy clara, la vivienda. Hay un chiste estos días por Canarias, un chiste de un humorista muy famoso, que lo llama Vivienda Crucis, y tiene 7 estaciones. Es una pareja que en el banco le rechazan en el que le va a alquilar, hay uno que le rechaza porque prefiere el alquiler vacacional. Dice, no es usted turista, no quiero cuentas con usted, ¿no? Pero a la vez que el Vivienda Crucis, hay ahora mismo una movida bastante activa, estoy pensando en derecho a techo, en toda Canarias, reclamando políticas de vivienda que no son paternalistas, no están pidiendo una vivienda para mí, no, están teniendo unas peticiones muy bien pensadas. Hoy, gracias a la vida, a Dios, a la técnica, el saber está muy democratizado. Entonces hay profesores de universidad, estudiosos, técnicos, políticos, obreros, mujeres del trabajo, que están explicando qué haría falta para arreglar el problema de la vivienda. Entonces, hay un vía crucis en la vivienda y hay también una respuesta solidaria al problema de la vivienda. Hay una canción que dice al pecho llevo una cruz. ¿Cualquiera hoy en día lleva una cruz al pecho o la cruz es demasiado respetuosa para que vaya en el pecho de cualquiera? No, la llevan tatuada, colgada de la oreja. Hoy la cruz sigue siendo el símbolo más universal. Yo les pregunto, yo en el hospital digo, pero tú vienes a hacerme aquí la competencia, ¿qué haces tú con una cruz puesta? Y es que Jesucristo sigue siendo el personaje más respetable de todos los tiempos. Y se lo tatúan, y las personas pueden no creer en los curas, que como tú y como yo tampoco creemos en los curas. Pero en Jesucristo sí se cree. Bueno, yo en algún cura sí creo, ¿eh? Pero creer, pues, le querrás, le quieres bien, pero sí, creer. creer solo se cree en Dios. Vale. Bueno, 14, la 14ª estación, Jesús es puesto en el sepulcro. ¿Quién es el último que habla? ¿El sepulturero o el poeta? Es hermoso, es el poeta. El poeta está dentro de todos nosotros. Sabremos hacer poesía o no, pero normalmente se vive poesía. Hay gente que hace pequeñísimos gestos, ser cordial, ser amable,
hacer un buen trabajo, no robar, no timar, le arreglas el grifo a una vecina y no le cobras, o el fontanero que no abusa, el mecánico, no me digas que no da gusto encontrarte con un mecánico que no abusa, que te dice, mira, vamos a poner esto, pero lo vamos a traer de un desguace. Tenemos tal pieza, la traemos de un desguace, te cuesta solo esto y a tanto la hora y ya está. Hay mucha gente haciendo el bien. Qué bueno. Bueno, y la última estación, yo creo que es el culmen de nuestra esperanza cristiana, ¿no? Jesús resucita. ¿La gente es consciente de que Jesús camina con nosotros? Poco. Yo creo que estoy leyendo un libro de Jalix, aquel jesuita del que acusaron a Francisco de no haberle defendido, que él dijo que no era verdad en las dictaduras del cono sur de América. Y este dice que es muy necesaria una experiencia cristiana vital, metida en la vida. El gran problema que tenemos, yo creo que un problema gordo que tenemos es que valoramos poco la escritura en general. Se lee poco la Biblia como cosa general, ¿no? Porque era propio de protestantes y no nos hemos quitado eso, y todavía en la Iglesia Católica la Biblia ocupa menos lugar, decía Benedicto XVI, que si vemos una partícula, una hostia en el suelo, nos preocupamos, pero si la palabra de un oído pasa al otro, no nos preocupamos. Esto decía Benedicto XVI citando a San Jerónimo. Entonces, en primer lugar hace falta más lugar para la escritura, pero dice muy bien Jalix y más gente, Chércoles y muchos otros, que hace falta una lectura vital de la escritura. Ver que eso está ocurriendo en mi vida, que Jesús quiere ser amigo nuestro. A ustedes les llamo amigos. Entonces la resurrección no tanto necesita palabras de resurrección, cuanto experiencias de resurrección. Ver que somos capaces que en nuestros barrios haya más limpieza, más fraternidad, más apoyo de unos a otros, que somos capaces de mejorar el problema de la vivienda, que acabamos radicalmente con el machismo, que no se trata peor a los ancianos o a los niños, que la gente en su trabajo disfruta del trabajo y transforma el mundo. Yo te invito a escuchar pues esta canción ya casi para terminar.